Muy buenos días, tengan todos ustedes. Les saludamos en este día número 2 de nuestro recorrido. Estamos bajando aquí del autobús. Venimos en 2 autobuses el grupo y les saludamos desde el Aeropuerto Internacional de Estambul, el segundo aeropuerto, el aeropuerto que está del lado de Asia. Estambul tiene 2 aeropuertos, el aeropuerto de Europa, del lado de Europa, del Bósforo para allá, y el aeropuerto de Asia, que es este. Pues ahorita vamos a tomar un vuelo, vamos a ir a Antioquía, o sea, la ciudad que es frontera con Siria de Turquía. Ya estamos todos aquí, les mandamos un saludo y acompáñenos en este viaje hermoso, en este día número 3 de nuestro recorrido. Comenzamos. Bueno, pues hemos llegado ya a Hatay, así se llama aquí, Hatay, que es Antioquía, Avalimani. Hemos llegado a este aeropuerto en la frontera con Siria. En un momento más vamos a ir a la frontera con Siria y a la gruta de San Pedro. No se vayan a perder video del día número 3 de nuestro paseo por la ruta de San Pedro y de San Pablo. Aquí no está haciendo frío, traigo esta chamarrona, pero ya no hace frío como hacía en Estambul. Cuídense mucho, vamos a ingresar ya. ¿Qué es lo que nos pidan unos mexicanos en estos lugares? Siempre traer nuestro pasaporte mexicano. Hemos llegado a Antioquía o Antioquia. Aquí la conocen como Antoquia. Estamos subiendo unas colinas muy hermosas. Esta es, ayer estuvimos en Estambul, hoy estamos en la frontera con Siria. Hace rato que ustedes vieron que llegamos en el avión, bueno, pues se veían unas colinas muy bellas. Aquí hace frío, pero no tanto como en Estambul. Y quiero platicarles que hemos llegado a uno de los lugares que más esperaba yo visitar en este viaje, que es la gruta de San Pedro. Ahorita vamos a leer el capítulo 11 de los Hechos de los Apóstoles, donde aparece esta ciudad que hoy se llama Haití, así se llama. Es un estado nuevo de Turquía, colindante con Siria. Estamos a 1 hora, 40 minutos de Alepo. Miren nomás lo enorme que es lo que es hoy es Antioquía o Haití, así la conocen ahora. Y bueno, pues un momento más vamos a celebrar la misa también. Vamos subiendo nosotros a la gruta. Miren nomás qué hermosura. Esa gruta, esa colina, después de esa colina está Siria. Así que bueno, pues ojalá nos acompañen algún día a visitar los pasos de San Pedro. Vamos caminando en este lugar donde San Pedro, según la tradición de la iglesia y según la Sagrada Escritura, llegó a este lugar y se hospedó. Acompáñenme para entrar a la gruta en un momento. Aquí estamos, miren. Ya está todo el grupo listo para ingresar en estas grutas que aparecen aquí. Miren, estamos ubicando los Hechos de los Apóstoles, por eso hay que leer con mucho cuidado los Hechos de los Apóstoles. Pedro aparece en Cesarea. Los que fueron a Tierra Santa ya conocen dónde está Cesarea Marítima. Es el puerto que construyó Herodes. Estamos muy lejos de aquí. Eso que está pasando ahorita pasó en Cesarea Marítima. Ahora va a brincar hasta Antioquía, San Lucas, hasta aquí. En el mismo capítulo 11, dice así, dice: algunos que se habían dispersado a raíz de la persecución cuando el asunto de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero solo predicaban la palabra a los judíos. Sin embargo, unos hombres de Chipre y de Cirene que habían llegado a Antioquía se dirigieron también a los griegos y les anunciaron la buena noticia del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos y fueron numerosos los que creyeron y se convirtieron al Señor. La noticia de esto llegó a los oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar, fue testigo de la gloria de Dios y se alegró. Animaba a todos los que pertenecían fieles al Señor con firme corazón.
pues era un hombre excelente, lleno del Espíritu Santo y de la fe, así como un buen número de gente conoció al Señor. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo y apenas lo encontró, lo llevó a Antioquía. En esta iglesia trabajaron juntos durante un año entero, instruyendo a muchísima gente, y fue a Antioquía donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristianos. Por aquel tiempo bajaron algunos profetas de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, dio a entender con gestos proféticos que una gran hambre vendría sobre todo el mundo, la que de hecho sobrevino en tiempos del emperador Claudio. Entonces cada uno de los discípulos empezó a ahorrar según sus posibilidades, destinando esta ayuda a los hermanos de Judea. Así lo hicieron, enviándola a los presbíteros por medio de Bernabé y Saulo. Muy bien, pues hemos escuchado la fundación de la iglesia de Antioquía. En este lugar se funda una de las iglesias más importantes. Hay que entender que en Tierra Santa, en aquellos tiempos, fue prohibido el culto a Cristo. Acuérdense, cuando Cristo muere y luego matan al apóstol Santiago, entonces se dice que nadie debe de ser cristiano, que eso es una secta que no está correcta. El único lugar donde se tolera a los cristianos abiertamente a la iglesia es Antioquía, aquí. Aquí la gente comenzó a ser cristiana, pero comenzó a vivir ya sin persecución. Por eso una de las primeras iglesias fuera de Jerusalén va a ser Antioquía, esta Antioquía, porque va a haber varias Antioquías, no nomás hay una, hay varias Antioquías, pero nos estamos refiriendo a esa, a la primera, donde a los cristianos ya no se les dijo nazarenos, como se les decía a Jesús, o otros nombres, sino cristianos. O sea, en este rumbo, en esta gruta, hay que recordar que ahorita tenemos casas, departamentos y todo, pero en aquellos tiempos no, las casas eran cuevas. Por eso ustedes van a decir, pero ¿cómo se le ocurrió aquí en una gruta? Pues si hubiera ido a la iglesia. No, Señor, debe de pensar en aquel tiempo, no pensar con las medidas de hoy. Los tiempos de nosotros son muy diferentes a los tiempos de hace 2000 años. Las casas eran cuevas, eran grutas, aquí vivía la gente, no había otra manera. Así que pues estamos en un lugar bendecido por Dios. Aquí está esta gruta donde se cree que San Pedro se refugió. A este lugar vino Juan Pablo II de peregrinación también, y varios papas han venido, y no se diga personas de todo el mundo a visitar esta ciudad, que bueno, sigue teniendo católicos. Fíjense, a pesar de una población tremenda de musulmanes, sigue habiendo católicos y son los primeros que existieron. Tengo el gusto de estar con ustedes en la gruta de San Pedro. Quiero platicarles que uno de los lugares que es poco visitado por las personas en Turquía, a mí me da mucha tristeza saber que hay muchos tours en el mundo que ofrecen incluso a mexicanos o a latinos, que les dicen vamos a Turquía, pero no los traen a los lugares santos de Turquía. En Turquía también hay lugares santos. Estamos en uno de ellos y vamos a visitar todos los lugares donde estuvieron los apóstoles Pedro y Pablo, Bernabé y Lucas. Aquí en Antioquía es importante esta ciudad por varias razones. La primera, porque aquí cerca nació San Pablo, en Tarso. La segunda, porque por aquí pasó San Pedro también. Y la tercera, porque Bernabé acompañaba a San Pedro. Y también la cuarta, porque Antioquía era uno de los 4 puertos más importantes del Imperio Romano. Hay que recordar que el Imperio Romano era tan grande que tenía que tener varios puertos o ciudades importantes. Antioquía se va a convertir un tiempo, de hecho, en la capital de Siria. Antioquía viene de Antíoco Epifanes. No sé si ustedes se acuerdan de ese personaje que aparece en lo que es la historia de Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno muere, deja a 4 de sus comandantes, o se quedan ellos con todo el imperio griego.
y una de las partes que le toca a este lugar es Antíoco, y de Antíoco viene Antioquía, y viene la fundación de esta ciudad, 400 años antes de Cristo. Entonces estamos nosotros en estas grutas, miren nomás, es un lugar impresionante, hermoso. Ojalá que gusten acompañarnos algún día, y les digo, a mí me da mucha tristeza saber que hay muchos tours que no incluyen estos lugares. Este es el lugar donde nace la iglesia de Antioquía. Dice los Hechos de los Apóstoles que varios salieron de Jerusalén, llegaron a Antioquía y predicaron la palabra, y aquí viene la fundación. Por eso se cree que esta es una de las primeras iglesias, o la primera iglesia incluso cristiana como tal, la primera iglesia. ¿Por qué? Porque allá en Jerusalén, aunque la iglesia nace allá entre personas, porque Jesús la funda sobre Pedro, bueno, pues una iglesia material como tal no se podía hacer allá porque era perseguida la iglesia católica o la iglesia cristiana, es lo mismo. Entonces, el primer lugar donde se reúnen los primeros cristianos a celebrar la Santa Misa, que ellos llaman la fracción del pan, es precisamente aquí. Así que acompáñenme, vamos a entrar a esta gruta. Estamos ahorita aquí el grupo de personas visitando. Esta es, se podría decir, la primera iglesia cristiana que es conocida como tal y reconocida también como la iglesia número 1 de toda la cristiandad. Hay que recordar que en los tiempos, miren, aquí si entramos vamos a encontrar un mosaico en el piso con una cruz. Hay que entender muy bien que la iglesia en Jerusalén no podía establecerse, no podían hacer un edificio o un lugar concreto donde reunirse con calma, ¿no? Realmente el lugar donde tenían que reunirse ellos era a escondidas. Sin embargo, aquí, miren, aquí tenemos un mosaico que habla de que aquí estuvo una iglesia, o estaba. Tenemos el altar, incluso para celebrar la Santa Misa, y tenemos arriba una imagen de San Pedro en medio de todas estas ruinas. Quiero decirles que es una sensación muy hermosa saber que esta es la primera iglesia donde los primeros cristianos se reunieron a celebrar la fracción del pan. Así que, hermanos, con la ayuda de Dios, les invitamos a venir algún día, y cuando vengan a Turquía, pues Turquía no solamente es Estambul y Capadocia, es mucho más. Y para nosotros que somos católicos, sabemos que esta fue uno de los primeros lugares donde se celebró la Santa Misa sin persecución. No el primero, porque obviamente el primero fue la última cena en Jerusalén y otras celebraciones que había. Pero en este lugar fue el primer lugar donde se celebra la misa más tranquilamente o más abiertamente, llamada Antioquía. Cuídense mucho, estamos en la frontera entre Turquía y Siria, y pues con la ayuda de Dios seguimos en este día número 3, nuestro día número 3 del viaje. Ahorita ya nos vamos a ir al centro de Antioquía, nos van a prestar la iglesia para celebrar la Santa Misa juntos, y vamos a pedir por ustedes. Cuídense mucho, gracias. Estamos terminando, gracias a Dios, este día número 3 de nuestro recorrido. El padre, ¿cómo se llama el padre, Mustafa? Dominico. Nos ha explicado de manera muy bonita aquí en Antioquía esta iglesia, miren, dedicada a nuestro Señor Jesucristo. Todo eso está en griego y en árabe y en turco. Allá está San Pedro y San Pablo, y aquí tenemos
el mapa de los 4 viajes de San Pablo, ¿no? Hay que recordar que San Pablo nace en Tarso, pero prácticamente se desplaza desde Antioquía. Aquí está Tarso, mañana vamos a ir a Tarso, pero San Pablo se establece principalmente en Antioquía de Orontes, así se llama, y desde Antioquía San Pablo va a iniciar 3 de sus viajes. Acuérdense que va a bajar a Jerusalén, luego va a ir a Chipre, va a ir a toda el Asia Menor, que hoy es Turquía, y también va a ir a Roma, y va a ir a muchos lugares, a Grecia, no se diga. Entonces, Antioquía es una iglesia muy importante porque San Pablo desde aquí se establece y desde aquí inicia sus recorridos. De este lugar era originario San Ignacio, Santa Tecla, San Lucas, también aquí nació, acuérdense. San Pablo va a convertir a San Lucas, que se va a convertir en el evangelizador más importante de la cristiandad también, San Lucas junto con San Pablo. Este fresco, nos dice el padre Dominico, está en Tarso, yo creo que lo vamos a ver en Éfeso. Lo vamos a ver pronto que vayamos a Éfeso y es uno de los más antiguos del siglo IV. Así que le agradecemos a Dios por esta oportunidad de estar en esta pequeña iglesia de Antioquia o Antioquía, como ustedes le quieran decir. En turco se dice Antioquia y ya en griego se dice Antioquía y realmente ahorita se llama Haidí. Entonces, pues muchas gracias, Padre, por permitirnos estar en su iglesia. Y nos vemos. Dígales que vengan a Antioquía. Vi aspettiamo. Muy bien, que vengan a México. Venga. Gracias. Muy buenos días, tengan todos ustedes, les doy la bienvenida a nuestro día número 4 de nuestro recorrido. Hoy comenzamos este recorrido saliendo de Antioquía. Les invito a que nos acompañen. Hoy vamos a visitar ahorita el Museo de Antioquía y luego vamos a ir a Tarso, donde nació San Pablo.